Tardes. Ahorita vamos a dar inicio, permítanme. Solo voy a colocar la presentación. Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy y vamos a iniciar también grabando. Bueno, sean bienvenidos al curso de Derecho Civil 1 para la Maestría de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rural de Guatemala, correspondiente a la semana número 15. Y los temas a desarrollar son la adopción y la tutela. Recordarán que la semana anterior estuvimos hablando del tema de la patria potestad y cómo es esa facultad que los padres tienen sobre sus hijos menores de edad. ¿Para qué? Para ejercer su representación en todos los aspectos de la vida civil de los mismos, porque estos carecen de capacidad para representarse por sí mismos. Hasta que ellos lleguen a su mayoría de edad podrán hacerlo. Mientras tanto, corresponde a quien tiene la patria potestad, que es una facultad que se le otorga a los padres. Pero también puede suceder que esos menores cuenten con recursos económicos, propiedades de diversa índole y que sea necesario también administrar las mismas, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que nos quedó suficientemente claro el tema de que es a los padres a los que les corresponde la patria potestad. Pero ¿qué sucede cuando los padres no tienen la patria potestad? Es ahí donde vamos a entrar a ver la figura de la tutela. Este es el segundo tema. Y previamente, pues vamos a desarrollar lo correspondiente a la adopción. Si ustedes revisan su Código Civil, van a encontrar los artículos que antes regulaban el tema de la adopción, a partir del artículo 228 hasta el artículo 251, tenía el desarrollo anterior de la ley de cómo tenían lugar las adopciones. No aparecía yo todavía, pero ya voy a aparecer ahí. Sin embargo, no es oculto, ¿verdad? Saber que el tema de las adopciones en el pasado, al poder hacerse de forma más fácil, llamémosle así, donde intervenían notarios y también intervenían jueces, pero el procedimiento aparentemente era mucho más sencillo y eso dio lugar a que el tema de la adopción en nuestro país se volviera más de tipo comercial que de índole protectorio, ¿verdad? Antes de entrar a desarrollar el tema de la ley, vamos a indicar, ¿verdad?, que la adopción inicialmente fue una figura creada en otros tiempos, ¿verdad?, en otros periodos de la historia, primero con fines de ayuda a esos padres que no tenían hijos. En alguna doctrina aparece que la adopción era dotarles a esas personas de un linaje que se hiciera cargo de las honras fúnebres al momento del fallecimiento de los padres. Después esto fue transformándose hacia otra categoría en la cual el hecho de tener descendencia significaba la continuidad de ese apellido, de esa familia, de ese abolengo, era más con fines
aristocráticos. Sin embargo, no se consideraba que lo que se hacía era una forma de ayuda a esos menores, porque a estos que les digo se les tomaba más como una función de tener que servirle a esos padres que lo adoptaron y no tanta responsabilidad de esos padres hacia los hijos. En posteriores periodos históricos ya aparece la adopción como una figura de protección a esos menores que eran abandonados, que sus padres fallecían, y que la figura de adopción vino a ser las veces de ese padre postizo que le llaman algunos, ¿verdad? Y por ello es que hasta en estos últimos regulaciones históricamente van a encontrar ustedes, el fin de la adopción es proteger a los menores. Entonces, tengamos claro eso ahorita que vamos a leer la ley, porque van a observar ustedes que todo está hecho para la protección de los menores. Inicialmente era más para proveerles a esos padres que no tenían hijos de quién los enterrara oportunamente, ¿verdad? Así se dice en la historia. Luego, otros para que el apellido continuara, ¿verdad? Ese linaje. Y otros, pues ya en tiempos más modernos, más con fines protectorios hacia esos menores. Cuando se estudia el derecho de menores es muy importante tener claro, ¿verdad? Que los menores no siempre fueron objeto de derechos, ¿verdad? Y es por ello que en la actual normativa nosotros sí encontramos una protección hacia ellos porque sí tienen reconocimiento como seres humanos, ¿verdad? En algún momento, por ejemplo, en la actualidad estamos viendo ese fenómeno, ¿verdad? Donde el tema de los animalitos, las mascotas, en algunas legislaciones tienen derechos, etcétera, pero hacia eso vamos a ir. De hecho, en materia, por ejemplo, de derechos humanos, hay de distintas generaciones en su momento, van a recibir ese contenido en alguna clase y ahí en los tipos de derechos humanos que engloban el tema de esa normativa internacional que ha sido ingresada a nuestro país, ya se observan otros tipos de derechos que ya no solo son humanos. De hecho, hay una nueva tendencia a los derechos de la tierra, derechos de la madre tierra, y se está consensuando todo eso, ¿verdad? Hasta dónde la tierra, el mundo, los seres que ahí están, pues van a alcanzar derechos. En un futuro es muy posible que haya ese desarrollo hacia ahí, ¿verdad? Que ya no solo sean los derechos para los humanos, sino también para otros seres vivos, llamémosle así, ¿verdad? Que vivimos en este mundo, ¿verdad? Entonces, teniendo claro eso, vamos a leer lo que está establecido en la ley. En el artículo 228, que fue el único que quedó vigente, se establece que todos los aspectos relativos a la adopción se regirán por la ley de adopciones. Quiere decir que fue extraído del Código Civil el tema de adopción para ser desarrollado en una ley especial. Y por ello es que no vamos a encontrar ya en el Código Civil ese procedimiento que anteriormente estaba, ¿verdad? Donde se podía hacer de otra forma y donde había mucho más accesibilidad. Sin embargo, también he de mencionar que nuestro país era visto en el exterior como un lugar de donde fácilmente se podían venir a hacer adopciones. Adopciones que, si bien es cierto, podemos decir que tenían un fin noble, porque la figura legal es una figura noble, el aprovechamiento económico empezaron a prevalecer más que el propio interés de los menores, ¿verdad? Había algunos lugares donde se alquilaban eh, hoteles de mucho prestigio, ¿verdad? Y a veces niveles completos donde a los extranjeros venían directamente a escoger al niño que iban a adoptar, ¿verdad?
tal vez sin mayor tipo de protección hacia esos menores. Y en virtud de que hubo lugar a un montón de adopciones anómalas, llamémosles, ¿verdad? Donde más bien parecían compraventas, pues la ley dejó de existir de esa forma para que esta nueva ley de adopciones, ¿verdad? Se hiciera con otro fin. Ya en unas clases previas hablábamos, ¿verdad? De lo engorroso que puede ser, pero en Guatemala, lastimosamente, y en muchos países, ¿verdad? Todo procedimiento administrativo tiende a ser extremadamente engorroso, y ahí también tendríamos que considerar que se vulnera el derecho a esos menores que están en espera de recibir, ser adoptados, ¿verdad? Un derecho a una familia. En la ley de adopciones está establecido en el artículo 2 que es la adopción, es una institución social. Recuerden que el derecho civil está conformado por instituciones y se refiere a estas figuras legales, ¿verdad? Así como el matrimonio, está la adopción. Entonces es una institución social de protección y de orden público. Como es de orden público, el Estado tiene que tutelar, ¿verdad? Esa protección que se da, con la cual una persona toma como hijo propio al hijo biológico de otra persona, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que entender como adopción. Para Alfonso Brañas es un acto solemne sometido a la aprobación de la justicia que crea entre dos personas relaciones análogas a las que resultarían de una filiación. Veíamos que la filiación es ese vínculo de parentesco que surge, ¿verdad?, entre padres e hijos, y que como consecuencia va a generarse derechos y obligaciones. En ese sentido, en la ley está la clasificación legal de la adopción y se indica que esta puede ser nacional o internacional. Considerando que en el pasado la mayoría de adopciones en nuestro país eran internacionales y se realizaban en un procedimiento de jurisdicción voluntaria donde la mayoría de actuaciones eran a cargo de un notario, el tema ahora es estrictamente administrativo. Ya salió del derecho civil, tiene sus fundamentos en el derecho civil, pero al ser un ente gubernamental el que se encarga de esto, pasa a ser parte del derecho administrativo. En la clasificación, entonces, al decir del derecho nacional, es que la adopción va a tener lugar dentro del territorio guatemalteco. Si bien es cierto, están permitidas las adopciones internacionales, estas no son la primera opción, ¿ya? En virtud que solo va a proceder una adopción internacional subsidiariamente y solo después de haberse constatado y examinado adecuadamente las posibilidades de una adopción nacional. De conformidad con el convenio de la Haya sobre la protección del niño y la cooperación en materia de adopción internacional, cualquier autoridad competente que intervenga en este procedimiento deberá actuar basados en un principio o apegada al principio de celeridad, porque el niño necesita ser adoptado lo más pronto posible para que no se le esté negando el derecho a una familia, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un principio en derechos de menores y adolescentes donde el interés superior del niño es el que prevalece. Entonces, ustedes ya en materia penal estudiarán esta ley específica, la ley PINA, de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, que es su otra especialidad dentro del derecho. Hay gente que se dedica a estudiar exclusivamente esto y a eso se dedica, ¿verdad? Entonces es una subrama del derecho donde el derecho de menores en conflicto con la ley penal, etcétera, es una cosa muy, muy específica, tanto así que tiene que haber jueces especializados en este tema, ¿verdad? Asimismo, en el artículo 3 nos habla de que es el Estado al que le corresponde la obligación de proteger y tutelar a estos niños, niñas y adolescentes en proceso de adopción para garantizar el pleno goce de sus derechos y evitar cualquier sustracción, venta y tráfico, porque recuerden que ya cuando entran esos términos, ¿verdad?
estamos hablando de trata de personas, así como cualquier otra forma de explotación o abuso. El interés superior del niño, en el artículo 4, se establece que este principio lo que persigue es asegurar esa protección y desarrollo del menor en el seno de su familia biológica, que es lo ideal, ¿verdad? O en caso de no ser posible, en otro medio familiar permanente, ¿ya? Pero si no hay ninguno que pueda darse dentro del vínculo, que exista familiaridad, pues va a tener que hacerse una declaración de adoptabilidad. Debe asegurarse que un niño adoptado gozará de los mismos derechos de un niño que ha sido dado en adopción en otro país, ¿verdad? Cuando estamos ante una adopción internacional. Y aquí viene un aspecto que es importantísimo recalcarlo. La semana pasada o antepasada salía una noticia donde una jovencita en un departamento se acercó, ¿verdad?, a entregar a un niño en adopción bajo el argumento que no tenía recursos económicos para tenerlo. Intervino la Procuraduría General de la Nación, según las noticias, ¿verdad?, para resguardar al menor recién nacido. En el artículo 6 está claramente establecido, se los coloqué con color amarillo, la situación de pobreza o extrema pobreza de los padres no constituye motivo suficiente para dar en adopción a un niño. ¿Sí? El Estado debe promover y facilitar la creación de políticas, instituciones, programas y servicios de apoyo que mejoren las condiciones de vida y promuevan la unidad familiar. Cuando una madre, en el ejemplo que les estoy colocando, y en este caso ella específicamente, que me parece, según la noticia, que procedieron a hacer una inscripción en el registro civil, ella va a entrar en un proceso donde se le va a hacer conciencia, ¿verdad? Y se le encontrarán algunos métodos donde el Estado le pueda ayudar para único fin de que ella pueda continuar teniendo a su hijo, ¿ya? Pero pues eso es una cosa que solo Dios sabrá, ¿verdad? Si ella va a decidir hacerlo o no. Sin embargo, bajo el argumento de que una persona no tiene los recursos económicos, no puede establecerse que por ese motivo se entrega en adopción, aunque sabemos que da lugar a ello, ¿verdad? Entonces se inicia un proceso de adoptabilidad. ¿De qué ley son? De la ley de adopciones. En ese sentido, tiene que tenerse esto muy claro, ¿verdad? El adoptado no pierde la nacionalidad guatemalteca ni los derechos inherentes a ella si es que fuera adoptado por un extranjero. Vaya, eh, reserva, todas las actuaciones gozarán de la garantía de discreción y reserva entre el adoptado, el adoptante y padres biológicos, ¿verdad? Cada país aborda de distinta forma el tema de las adopciones. En nuestro país no se podría hacer una adopción que no sea a través de esta ley, ¿verdad? Ahora, el procedimiento dice de adoptabilidad, que no es más que establecer que el niño va a ser sujeto de adopción. ¿Por qué? Porque ya se intentó por otras vías tratar de que él conviva con sus padres biológicos, pero es imposible. Y en ese sentido, se da por concluido el procedimiento y se establece que está en disposición de ser adoptado. La ley de protección integral, la ley PINA, que así la resumen muchos, ¿verdad? Es esta que va a estar, a través de ella va a establecerse que un juez proceda a dictar una sentencia donde se declara la violación del derecho a una familia del niño, ¿ya? Entonces, viene a mi pensamiento, ¿verdad? Si es necesario que en nuestro país exista una exigencia mayor de todo aquel que tiene hijos, ¿verdad? Que trae hijos al mundo y que no quiera después asumir las responsabilidades que correspondan. No solo en el caso, les decía, del padre que no quiere reconocer un hijo, no lo quiere alimentar, etcétera, sino también de las madres también que están haciendo abandono de estos. Algunas los hacen inmediatamente después de nacer, ni siquiera con un registro, ¿verdad? Por eso es que ahora ustedes en los últimos años observan que ya con el tema de
las inscripciones, hasta los bebés les colocan las huellas, hasta me parece que los piecitos, me parece que he visto, no estoy segura, pero creo que así es, el tema de las inscripciones. Entonces, al establecerse que al niño se le ha violado el derecho a una familia, ¿quién paga por eso, verdad? ¿Será necesario entonces hacer nuevas normativas que sancionen esto o por lo menos que hayan políticas públicas para que exista y programas sociales que vayan dirigidos a estos casos, ¿verdad? También dice que el juez ordenará la restitución al menor que le fue vulnerado el derecho a una familia a través de la figura de la adopción. Y en ese sentido ya proceder a la adoptabilidad. Se debe establecer si el niño tiene necesidad de una familia adoptiva porque no puede ser cuidado o reinsertado en su familia biológica. Si el niño está en una capacidad afectiva y médica de beneficiarse de la adopción y si el niño es legalmente adoptable. Y a continuación, en el inciso D, aparece regulado, ¿verdad?, qué los aspectos que hay que considerar por parte de las autoridades a efecto de proceder al tema de la adopción. Por ejemplo, que las personas, padres biológicos, han sido convenientemente asesoradas e informadas para que den su consentimiento. ¿Por qué? Porque en el pasado se daban algunas adopciones donde la gente daba su consentimiento, pero lastimosamente era a cambio de un pago, ¿verdad? Así de triste se escucha, a una persona le podían entregar por 5,000 quetzales un niño y la oficina profesional que lastimosamente se prestaba a hacer el procedimiento a las personas que venían de otro país, le podían cobrar desde 10,000 dólares para arriba, ¿verdad? Entonces, como que les digo que ahí es donde se puso fea la situación y pues terminó afectando a los que tal vez correctamente sí querían hacer uso de esta institución y bloqueando, ¿verdad?, el derecho a cualquier menor a tener una familia que lo quisiera adoptar. ¿Por qué? Porque hubo mucha vulneración de derechos y muchos procedimientos que se hicieron de formas anómalas. Tanto así que aparecen gentes en la actualidad, ¿verdad?, diciendo que quieren averiguar quiénes son sus padres, no hay archivos, no hay antecedentes, o si hay, ¿verdad?, investigan y establecen que tal vez hubo muchos niños robados. Ustedes, pues, más o menos han escuchado noticias, salvo que sean muy jóvenes, sabrán, ¿verdad?, que sucedían aquí robos de niños, entre otras cosas. Y con el tema del conflicto armado, ni digamos. Que las personas han dado consentimiento libre sin que hubiera mediado ningún pago ni compensación por lo que han hecho y que el consentimiento de la madre ha sido únicamente después del nacimiento y no haber acordado durante el embarazo que iba a entregar a ese niño, ¿verdad? Esos son aspectos que se tienen que considerar, el juez los tendrá que establecer. Hay un procedimiento administrativo. No sé qué quería decir el mensaje, pero sí, ahí está el decreto. Dice reformado por los artículos tal del decreto 77/2007 en el 2007, ¿ya? Ley de adopciones. Entonces, el procedimiento va a ser primero establecer si el menor es elegible, ¿verdad? La manifestación voluntaria, el proceso de orientación, ya el proceso administrativo, ¿verdad? Para buscar personas idóneas bien integral y multidisciplinario, ¿verdad? Para establecer que no se vulnere ningún derecho, el requerimiento al juez para que emita la resolución de hacer la homologación. Si existe impugnación, pues quiere decir que tal vez ya no se pueda, ¿verdad? Porque alguien quiere reclamar ese derecho. Y finalmente el registro de la adopción en el RENAP, ¿verdad? Entonces, si ustedes van a la página del RENAP, así como van a ver de la tutela, van a encontrar un archivo de registro de adopciones, ¿verdad? Y a partir de la inscripción de una adopción, pues ya se crean vínculos con las personas, vínculos
de parentesco, como veíamos en clases previas, ¿verdad? Y de ahí se va a derivar pues todos derechos y obligaciones posteriores. En esta página del Consejo Nacional de Adopciones observamos tres aspectos. Dice, ellos quieren captar, ¿verdad? A quienes estén interesados en ser padres adoptantes, ¿verdad? Para que reciban la información y decidan si quieren iniciar el proceso. A aquellas personas incluso que si están embarazadas no saben qué hacer, les den la orientación, ¿verdad? Obviamente todos los niños que aparezcan sin padres van a ser eh, protegidos y se va a entrar en análisis de que si no hay quien se haga cargo de ellos, pues entrarán en proceso de adaptabilidad. Y también hay una opción que permite a todos aquellos que han sido adoptados y que tienen origen guatemalteco, hagan una búsqueda, ¿verdad? De sus antepasados, sobre todo tomando en consideración el tema que les decía de los niños robados y los niños que fueron desaparecidos durante la guerra interna en nuestro país, ¿verdad? En la ley de adopciones, lo voy a colocar más grande, está establecido claramente quiénes pueden ser adoptados, obviamente, ¿verdad? Los niños huérfanos, separados, adolescentes, niños o niñas o adolescentes que en una sentencia se les haya declarado vulnerado su derecho a la familia, adolescentes cuyos padres biológicos hayan perdido la patria potestad y no exista ningún otro vínculo familiar que se haga cargo de ellos, también cuyos padres biológicos han expresado voluntariamente su deseo de darlo en adopción. Luego, en el caso de que uno de los cónyuges o convivientes o en su caso ambos padres biológicos den su consentimiento, salvo que uno de ellos haya fallecido o perdido la patria potestad. También puede haber adopción de mayor de edad, ¿verdad? Si éste lo manifiesta expresamente y a efecto de hacer el ejercicio. Obviamente, ¿verdad? Eh, Cuando un adulto es adoptado, pues él ya no lo van a representar, ¿verdad? Pero también puede llevarse a cabo. Es más una figura de crear ese vínculo, ¿verdad? Luego, sujetos que pueden adoptar, que viene mucho la duda, ¿verdad? Hombre y mujer unidos en matrimonio o en unión de derecho declarada, siempre que los dos estén conformes en considerar como hijo al adoptado. También personas solteras, cuando así lo exija el interés del niño, pueden hacer la adopción, ¿verdad? Cuando el adoptante sea el tutor, y ahí van a encontrar ustedes en la ley cuando una persona es considerada idónea, ¿verdad? Aquí, por favor, ustedes hagan su lectura. ¿Qué requisitos? Porque esto va a ser objeto de evaluación. Considerar, ¿verdad? Que en este artículo se establece que deberán tener una diferencia de edad no menor de 20 años. Poseer las calidades de ley y cualidades morales y socioculturales, aptitudes que permitan el pleno desarrollo. La idoneidad, ¿verdad?, de esta persona a los futuros padres va a permitir asegurar que, pues, todo se lleve a cabo en todos los sentidos, ¿verdad? Porque ellos van a asumir las responsabilidades de padres. Hay excepciones a cuando no es necesario un certificado de idoneidad. Obviamente, cuando la adopción sea de un mayor de edad, ¿verdad? Ya es un vínculo que se quiere crear por voluntad propia. Y cuando la adopción sea del hijo o hija de uno de los cónyuges unido de hecho o familia que previamente lo ha albergado. Ahí pues hay un poco de reserva, ¿verdad? De saber cómo procedería esto. ¿Quiénes tienen impedimento? Pues aquí en la ley está la lista, ¿verdad? De quienes no pueden hacerlo. Y solo les resalto, ¿verdad? Uno de los cónyuges o unidos de hecho sin consentimiento expreso de la pareja, ¿verdad? El esposo unido de hecho. Entonces, la adopción, vuelvo y le repito, es una figura muy noble, definitivamente, nace en el corazón de las personas que quieren hacerlo. Eh, es un vínculo y una responsabilidad de vida que se va a asumir y debe hacerse de manera consciente, ¿verdad? Porque no
no tiene ahora en estos tiempos el objetivo de que le sirvan al que adopta, sino de proteger a esos menores que necesitan esa figura o ese derecho a familia que les fue negado. Y por otro lado, ¿verdad? Analizar qué tanto, qué tanto se debería sancionar a esos padres, llamaría yo irresponsables, ¿verdad? Que hay muchas, pueden ser las causas, sin embargo, pues los hijos no deciden venir al mundo solos, ¿verdad? Y hay muchas formas en las que las personas pudieran, si no quieren tener hijos, pues evitarlo, ¿verdad? Ahora bien, en las noticias, basta que veamos continuamente cómo sucede esto, ¿verdad? Y no digamos en estas instituciones. Las instituciones tendrán que revisar su propio actuar, ¿verdad? Y decir si están tardándose mucho. Cuando ustedes lean la ley completa, por favor, ustedes van a observar ahí que para el examen van a observar el tema en el cual pues los primeros niños en darse en adopción, los que tienen mayor prioridad, son los niños que tienen alguna situación o afectación que necesite una ayuda adicional, ¿verdad? Puede ser en aspectos psicológicos, aspectos físicos, ¿verdad? Esos son los primeros niños que necesitan ser adoptados y los que primero están en la lista, ¿verdad? Luego, ya vienen los demás niños, ¿verdad? Hay mucha prioridad también en que los menores, cuando son hermanitos, por ejemplo, se adopten juntos, ¿verdad? Y otra cosa que no la podría confirmar en tanta certeza porque es un procedimiento dentro de la institución, ¿verdad? Pero quienes han hecho el procedimiento, algunos indican que es demasiado engorroso, otros indican que aunque consideran que tienen todos los requisitos, pues se los niegan, ¿verdad? Y otros, por el contrario, han tenido la buena experiencia. Algunos han manifestado que el niño se les designa y me parece que solo una vez se pueden negar a decir que no, ¿verdad? Entonces, no es de que las personas que quieran adoptar van a ir y les van a dar un bebé, ¿verdad? Esa concepción de adopción ya no existe, ¿verdad? O por lo menos en nuestro país no se da de esa manera, ¿verdad? Entonces, esto es objeto del derecho administrativo, ahora con penal y derecho de menores, todo junto, ¿verdad? Y es una especialidad, es una especialidad. Para efectos del examen tienen que leer la ley completa, ¿verdad? Y por lo menos ingresen a la página de la Procuraduría, del Consejo Nacional de Adopciones para saber cómo está conformado, quiénes lo nombran, cuánto tiempo duran en el cargo, cómo emiten ellos sus resoluciones, ¿verdad? Todo lo van a encontrar ustedes ahí regulado. Y lo más importante es saber cómo es el procedimiento, porque en un futuro, en un examen, por ejemplo, el de derecho administrativo o civil incluso, les pueden preguntar cuál es el procedimiento específico para hacer una adopción en Guatemala. En un examen privado eso se pregunta, ¿verdad? Entonces, voy a seguir con el tema de la tutela y me quedo los otros minutos esperando cualquier pregunta que ustedes tengan. Y quien se tenga que desconectar, pues yo comprendo perfectamente porque el tiempo del curso está hasta las 12:45. En cuanto a la tutela, decíamos entonces que la patria potestad es para los padres, pero la tutela, fíjense bien, es una fuerza o potestad dada y permitida por el derecho civil sobre una cabeza libre, es decir, alguien que no tiene quien lo represente, ¿verdad? Para guardar o para resguardarlo y protegerlo, ¿ya? Y por su edad no puede defenderse, entonces se tiene que asignar a alguien. Estas figuras en el pasado, en antecedentes históricos, las vemos más como esos entes de protección, ¿verdad? Hacia menores que no tenían protección. En ese sentido, inicialmente tiene una denominación que es la curatela, que es como una protección, ¿verdad? Que se hacía. Ahora bien, esta tutela que nosotros conocemos en la actualidad es un poder otorgado por la ley
a personas jurídicamente capaces para la protección o defensa de menores de edad o incapacitados. Entonces decimos, y entonces la patria potestad, ¿cómo queda? La tutela es aplicable a aquellos que no tienen quien ejerza por ellos la patria potestad. Entonces, es en el artículo 295 del Código Civil donde se encuentra regulado el tema de la tutela, casos en que procede. El menor de edad que no se halle bajo la patria potestad quedará sujeto a tutela para el cuidado de su persona y sus bienes, porque a los menores no solo se les protege a ellos, ¿verdad? Sino si tuvieran bienes también, entrarían en su representación. También queda sujeto a tutela, aunque fuere mayor de edad, el que hubiere sido declarado en estado de interdicción si no tuviere padres, porque si estos menores o incapacitados tuvieran padres, la tutela no se necesita ejercitar, sino la patria potestad. En el 295, bueno, en el 294 se establece que se ejerce por un tutor y un protutor, cuyos cargos son personales, no pueden delegarse, pero pueden otorgar mandatos especiales para actos determinados. Y ahí sí, en el 95, se establece que la tutela y protutela son cargos públicos a cuyo desempeño están obligadas todas las personas que se encuentran en el pleno goce de sus derechos civiles. Ahora vamos desglosando, dice casos en que procede. El menor, que ya leíamos, ¿verdad? Que, eh, que no esté, el menor de edad, que no tuviera padres y el que estuviera en estado de interdicción. ¿Por quién? Por terceros, porque si no tiene padres, ¿verdad? Va a tener que ejercerse por alguien más. Tipos de tutela testamentaria. En un testamento se puede instituir, ¿verdad? Por los padres, a quien dejan, que estén bajo su patria potestad, a quien dejan a cargo de sus hijos y de los bienes de los hijos. Nuestro país, lastimosamente, no se caracteriza por que las personas autoricen en demasía testamentos. Sí hay, pero son pocos. Esto lo podrían confirmar ustedes siguiendo la publicación de ayer o de cualquier día del Diario Oficial y viendo cuántos procesos sucesorios testamentarios se hacen. El porcentaje de testamentarios es mucho menor al porcentaje de intestados, es decir, que la gente muere sin otorgar testamento, ¿ya? Ahora bien, también está la tutela legítima, que esta es la que ejercen los parientes, en el orden que aquí se menciona, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Los padres de esos, los abuelos de esos menores a veces terminan haciéndose cargo basado en una tutela legítima de los menores. Y siempre, en el caso de los hijos de matrimonio, ¿verdad? Los abuelos tienen preferencia. Al final, en la realidad, las abuelas son las que se terminan haciendo cargo, ¿verdad? Pero la ley así lo ha previsto. Y en el caso de los hijos fuera de matrimonio, hay preferencia en la línea materna para protección de esos menores, ¿ya? Captan entonces ahora el por qué a veces cuando decimos en el matrimonio hay distintos derechos que cuando no hay, ¿verdad? Hay tutela judicial, un juez pueda que tenga que intervenir, ¿verdad? Y nombrar a una persona como tutor, ¿verdad? Si no hay ni testamentario ni legítimo. Hay una tutela específica, ¿verdad? Cuando hay conflicto entre los padres, incluso que están ejerciendo la patria potestad, entrará a establecerse una tutela específica que un juez definitivamente va a tener que designar. Y está la tutela legal para esos directores de establecimientos de asistencia social, ¿verdad? Donde ellos ejercerán la tutela sobre esos menores o incapacitados durante el tiempo que los tengan en la institución que ellos tienen a su cargo, ¿verdad? ¿Qué elementos intervienen en una tutela? Pues el tutor, que es el que va a ejecutar, va a ser las veces como si fuera un padre, ¿verdad? El protutor es más un fiscalizador de lo que el tutor hace, y el pupilo, que es el término que se le da a la persona que está bajo tutela, ¿verdad? Entonces, la regulación legal del 303 al 351 del Código Civil, vamos a encontrar esto, y tenemos que recordar, ¿verdad?, que
el artículo 309 fue derogado por la ley de adopciones. Se tiene entonces que establecer quiénes fueron declarados en estado de interdicción para saber, ¿verdad?, a quién le corresponde. En el caso de ellos, si habían padres, ¿verdad?, en ese orden van a aparecer. Los menores de 16, menores de edad, pero de 16 años deben asociarlos los tutores en la administración de los bienes, ¿verdad? La figura de la tutela no solo va dirigida a la protección de los menores, sino más bien de la administración de los bienes. Ahora viene el gran inconveniente, ¿verdad? Si ese menor no tiene bienes, ¿a costa de quién van a surgir los gastos, los alimentos de estos, ¿verdad? Definitivamente ahí que ser responsabilidad cuando veamos la siguiente semana el tema de los alimentos de otras figuras que no son los padres, ¿verdad? Pues cuando los padres de los menores mueren y entran los abuelos, pues dice uno, ¿verdad? Tuvieron que asumir esa responsabilidad. Pero cuando los padres no asumen esas responsabilidades, pierden la patria potestad y podríamos decir el término, endosan su responsabilidad a sus progenitores. En la ley se establece cuáles son las obligaciones del protutor, las obligaciones que éste tiene, ¿verdad? Que lo que él hace es verificar, ¿verdad?, que se esté cumpliendo lo establecido, ¿ya? Si hay bienes, cómo se están administrando, etcétera. ¿Quiénes no pueden ser tutores o protutores? ¿Cómo son removidos? Léanlo ustedes, por favor, detalladamente. ¿Quién se puede excusar de la facultad de que le quieran designar como tutor, ¿verdad? Para ser tutor se le tiene que discernir el cargo a la persona. Por favor, busquen el acuerdo, el decreto 47-2022, ¿ya? Y si hay bienes, definitivamente se tendrá que hacer inventario porque de eso se tendrá que rendir cuentas, se tendrá que constituir garantías, etcétera, ¿verdad? Entonces, la figura de la tutela en su mayoría tiene un desarrollo enfocado a la administración de bienes de los menores, ¿ya? Pero sabemos que también lo que conlleva es esa responsabilidad de protección de un menor, ¿verdad? Eso podría establecerles en este sentido. Y vamos a dejar un tiempo de preguntas para que, si las quieren desarrollar, con mucho gusto, pues aquí estoy. Gracias por la atención. Gracias, doctora. Yo sí tengo una consulta. Yo trabajo con niñez y adolescentes que han sido víctimas de violencia, ¿verdad? Entonces, muchos, los abuelos, los tíos o esto, tienen el abrigo provisional. Pero cuando hablamos de abrigo provisional es que ellos están solamente, el juez les otorga, digamos, el cuidado y la protección de los niños, pero ahí no entraría la tutela, ¿verdad? La tutela siempre queda con los papás o en algún momento se da la Ese es tutela. el término que quiero que tengan claro, que los padres no ejercen tutela. Los padres ejercen patria potestad. Cuando no hay padres, ahí entra una tercera persona a ejercer tutela, ¿ya? Entonces, va a ser según el caso concreto a quién le corresponde, ¿verdad? Y si hay abuelos, lo que hace el juez es decir, mire, vamos a darles abrigo porque es muy posible que los padres no hayan perdido la patria potestad. Porque cuando los padres la pierdan, ahí sí, el juez podría designar la tutela a cargo de los abuelos, esa tutela que hablábamos, ¿verdad? Establecida en la ley para ellos, ¿ya? La tutela legítima, ¿ya? Que son los padres a los que a la descendencia, ¿verdad? Al que tiene vínculos de sangre al que le correspondería, ¿ya? Pero solo el abrigo es más una medida de protección
que específicamente una tutela, ¿ya? El juez tendría que establecerlo y muy posiblemente el caso sea porque los padres no han perdido la patria potestad o está en discusión, llamémosle así. Ah, excelente. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Yo sé que ya quieren irse a ver el partido, ¿verdad? Pero aunque sea otra pregunta, hagan. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjese que me surge ahorita una duda. Tengo una conocida de que ella, su hermana, tuvo una nena, y fallece la mamá de la nena. El papá nunca se enteró de la existencia de la nena. Y en todo ese proceso, los padres maternos no pudieron hacerse responsables de la nena y ella se hizo automáticamente cargo desde los 3 años. Actualmente tiene 16 años ya la nena, pero nunca le otorgaron ningún mandato ni nada donde ella pudiera ser responsable de cuidado, Bueno, a pesar de que tuvo 3 abogados que hicieron el trámite. No sé qué pudo haber sucedido ahí. sí, es que podría ser que esta menor de edad lo que hizo la familiar fue ejercer su derecho legítimo, ¿verdad? De tutela, pero de hecho, no de derecho, porque no se lo designaron a través de un juzgado, ¿ya? Habría que ver cómo fue inscrita, ¿verdad? ¿Quién fue el que hizo la inscripción? Si la mamá que murió dejó un testamento, le dejó bienes a esa menor. Hay muchos aspectos que se tienen que considerar. No sé cuál es en concreto la duda que usted tiene, porque dice que participaron 3 abogados, pero no sé qué es lo que les requirieron a ellos. Fíjese que la nena tenía 3 años cuando la mamá falleció y ella sí pues la inscribió la mamá y sí tiene bienes, pero cuando la tía quiso solicitar lo que es la tutelación, o sea, la tutela de la sobrina, que es la que tiene como hija actualmente, en teoría los abogados dijeron que no podían hacerlo, que no procedía y solo le dieron un mandato provisional cuando ella tenía 7 años y nunca Pero le un dieron otro mandato documento. provisional, ¿quién se lo dio? En teoría, un juez. Sí, solo un juez le puede dar el mandato. Sí, no, ignoro por qué motivo el juez haría solo eso, ¿verdad? Pero la figura de la tutela hubiera sido la correcta, ¿verdad? En la actualidad, incluso en las guarderías municipales, cuando se presentan a los menores de edad que argumenta el familiar que no tiene padres, le requieren que intervenga la PGN, el juzgado de menores, a establecer documentalmente a cargo de quién está, ¿verdad? Y debería esto decretarse, pero pues ignoro específicamente cómo lo están operando en casos concretos, pero en estas guarderías no reciben a menores que sus padres no los lleven en ejercicio de la patria potestad o con resolución judicial donde se les ha dado la tutela a ellos, a sus abuelos, por ejemplo. Ya, muchas gracias. Sí, no le podría decir qué fue lo que sucedió en ese caso concreto. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, o la información está muy clara, que ya ni de estudiar van a tener que para el examen, o ya no están detrás de la computadora, espero que sí, ¿verdad? Bueno, si no tienen ninguna otra duda o pregunta, pues dejamos hasta aquí la clase del día de hoy, que es la penúltima. Y el próximo sábado culminamos el semestre, su primer semestre. ¿Alguien levantó la mano? Puede intervenir. Vi que alguien ahí levantó la mano. Yo aquí estoy. Si no, bueno, pues muchas gracias por la atención y pues espero que toda esta información les sea de ayuda no solo para el examen, sino para la vida. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, Buenas tardes. feliz